mi nombre es Macarena Osorio, soy auxiliar de Optimiza hace más de un año acá en la facultad y soy parte del proyecto Únicos. Hoy día vamos a revisar algunos puntos importantes sobre sensibilidad, optimalidad y factibilidad y al final vamos a ver un ejercicio de cortes de Komori. Así que comenzamos con sensibilidad. Entonces esta es nuestra condición de optimalidad y nosotros podemos verificar, por ejemplo, algunos cambios en los costos y cuánto debería variar cada costo para que nuestra base siga siendo óptima. Luego también les vamos a mostrar un ejercicio con esto y con la otra condición. Entonces tenemos dos puntos importantes, el primero de optimalidad, en donde ya les conté cómo usarla, sobre el cambio o variación en los costos, sea positivo o negativo, y finalmente vamos a ver la opción de factibilidad, en donde tenemos que verificar que sea positivo o mayor o igual a 0. El punto de acá es ver la variación del vector b, el cual serían todos los números en donde nosotros tenemos nuestro PL y están igualados. Ojo que acá una trampa importante podría ser, por ejemplo, que esté hacia un lado números y al lado derecho también hay números. Entonces, ¿qué hay que hacer? Juntamos los números para así poder ver cuál es nuestro vector B minúsculo. Luego de eso tendríamos que verificar que la base sigue siendo óptima. Para eso vamos a ver el siguiente ejercicio. Entonces nosotros tenemos nuestro primer PL, en donde claramente vemos que ya está en forma estándar. ¿A qué nos referimos con esto? Primero nuestra función objetivo está en mínimo y luego todas nuestras restricciones están activas, es decir, con igual. ¿Qué o cuál es el punto importante de la forma estándar? Es que nosotros podemos crear o agregar variables de holgura. Acá también podemos verificar que no existen en el problema sin forma estándar, no existen variables que estén irrestrictas, es decir, que pertenezcan a los reales, porque si no tendríamos algunas de nuestras variables con un supraíndice positivo y negativo, lo cual no quiere decir que sean mayores o iguales a 0 o menores o iguales a 0, sino que solamente significa cuál es cada parte de la resta para realizar la variable que estaba al principio. Entonces ahora, según este PL, nosotros vamos a realizar y verificar algunas de las condiciones de factibilidad y optimalidad que vimos al principio del video. Ahora vamos a revisar nuestro primer problema, en donde veremos cómo puede cambiar nuestro costo 2, es decir, el costo reducido que pertenece a la variable x sub 2, en este caso es 4, cuánto puede variar para que nuestra base siga siendo óptima. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Verificando una de las condiciones que les enseñé al principio. Entonces, tenemos la siguiente ecuación. Sabemos que nuestro costo tiene el valor 4 y queremos saber cuánto es su variación. Por ende vamos a agregar una variable que ustedes la pueden llamar como quieran, en este caso le vamos a llamar alfa. Como ustedes saben, todos estos costos tienen que ser no negativos, es decir, mayores o iguales a 0. Despejamos la ecuación, vemos cuánto nos da el alfa y esa sería nuestra variación. Ojo que dependiendo del valor que ustedes le pongan al alfa al principio, por ejemplo, acá le pusimos un más, según eso vamos a verificar o poder responder y concluir este problema. Porque si ustedes antes le hubieran puesto un menos, ese sería el valor absoluto de la variación que tendría nuestro vector o nuestro, en este caso, 4, que sería el costo de la variable x2. En este caso, la variación puede ser mayor o igual a menos 1. Muy importante no confundir cuando nos hablan sobre mayor o menor de los números negativos, que puede ser un error pequeño, pero que al final los resultados es un error importante. Ahora vamos a realizar
realizar el segundo ejercicio en donde vamos a poder ver, según las ecuaciones que les enseñé al principio, cuál sería la variación de nuestro vector B minúscula, es decir, para que nuestra base siga siendo óptima. En este caso vamos a ver una de las componentes del vector B, que va a ser 10, que va a ser la primera componente, ya que estamos hablando de la primera restricción. Para eso vamos a usar una de las ecuaciones del comienzo, que vamos a proceder a anotar. Entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a buscar, al igual que en el caso anterior, todas las componentes que nos pide la ecuación según nuestro PL. Primero vamos a ver el AB-1, el cual se refiere a una parte de la matriz A que solo están las variables básicas de nuestro problema, para lo cual la anotamos. Ahí está nuestra matriz AB-1 y ahora buscamos nuestro vector B. Lo importante en este caso es verificar la variación que va a tener la primera componente del vector B minúscula. Por ende, agregamos, al igual que en el caso anterior, una variable que en este caso vamos a llamar beta, solo para esta variable. Es muy importante notar, al igual que en el caso anterior, qué signo le ponemos a nuestra variable, en este caso beta, en el caso anterior alfa, para que al final podamos concluir sobre el mismo problema. Realizando la multiplicación de variables queda el siguiente resultado. En donde podemos concluir que nuestro beta sub 1, es decir, la primera parte del beta, porque estamos hablando de la primera restricción, puede tener una variación de o hasta 11. Esto no quiere decir que el beta sea 11, sino que la variación que va a tener esta misma parte del vector va a ser posible que sea hasta 11, es decir, puede ser menor o igual a ella. Entonces llegamos a la conclusión de que beta puede ser menor o igual a 1. Por eso vemos consistente el resultado si es que verificamos el valor total de beta sub 1. Ahora vamos a realizar nuestro segundo problema perteneciente a la materia de cortes de Gomori. Vamos a hacer el primer corte y después los siguientes cortes quedan propuestos, ya que son idénticos al primer corte. Entonces ahora, ya que tenemos nuestro PL, verificamos diferentes detalles. Por ejemplo, que la función objetivo no está en mínimo, sino que en máximo, que las restricciones no están con igualdad, es decir, no están activas, sino que están con desigualdad, por ende no estamos en una forma estándar. Y lo último que me gustaría destacar es sobre la naturaleza de las variables, que si bien todas son mayores o iguales a 0, son enteros. Entonces estaríamos hablando de este problema con no todo el tipo de variables, sino que solamente los que pertenecen a Z. Entonces ahora que nosotros tenemos el PL, vamos a poder graficarlo y poder así ver su óptimo, ya que tenemos dos variables, por ende, como es de dos dimensiones, se puede ver gráficamente el óptimo. Allí encontramos con las restricciones, igualamos cada variable correspondiente, x1 y x2 a 0, y verificamos los puntos en donde estas restricciones topan con el gráfico.
Entonces, dejando x1 en el eje X y x2 en el eje Y, obtenemos el siguiente gráfico. Entonces, tenemos este gráfico en donde podemos ver que según las restricciones y obviamente según las desigualdades que nos dicen en el PL, obtenemos esta región de acá. Es importante notar que también utilizamos las restricciones de que x1 y x2 tengan que ser mayores o iguales a 0, que son siempre las que se van olvidando, aparte de las restricciones que ya pudimos ver antes. Entonces hemos pintado de rosado nuestra región factible, en donde podemos ver los vértices que tiene nuestro polígono. Ahora vamos a ver gráficamente la solución óptima. ¿Cómo podemos ver esto? Primero nos tenemos que fijar en nuestro PL original y en sus costos. En definitiva, su vector de costos sería 1,2. ¿Por qué? Porque la variable 1 tiene coeficiente 1 y la variable 2 tiene coeficiente 2. Es decir, si lo representamos en nuestro gráfico que acabamos de hacer, sería 1 horizontal y 2 vertical. Nos quedaría un vector, que lo vamos a dibujar acá arriba, como esto. En donde tenemos una unidad horizontal y 2 unidades verticales. A este le vamos a llamar el vector costos. Gracias al vector costos nosotros podemos transportarlo, tomarlo y ponerlo, por ejemplo, en el origen de nuestro gráfico. Gracias a ello podemos verificar, por ejemplo, si es máximo, como en este caso, seguimos la dirección que tiene la flecha, es decir, para arriba. Ahora, si este fuera un ejemplo con un mínimo, nosotros nos tendríamos que dar cuenta de los que van para el lado contrario. Entonces, este caso es máximo, por ende vemos todo lo que va hacia arriba, situamos el vector en el 0, 0 de este gráfico y vemos qué vértice sigue esta dirección. Y ese va a ser nuestro óptimo. En este caso, vemos que nuestro óptimo sería el siguiente punto. El punto que está ahí. ¿Y a qué coordenadas pertenece este punto? Pertenece a 2,15 sextos. Luego esto también lo podríamos extender a una forma estándar, en donde podríamos verificar los valores de x3, x4, etc. Como ya tenemos nuestro óptimo, como vimos gráficamente antes, vamos a verificar si nuestra solución óptima posee alguna coordenada que sea en fracción. Entonces verificamos. Acá una típica trampa es que, por ejemplo, la mayoría de la gente se queda solo con la solución inicial, es decir, sin pasar nuestro PL a forma estándar. Ahí nosotros quedaríamos con los dos primeros valores. Pero si ahora cambiamos nuestro PL a una forma estándar, podemos verificar que el valor de las otras variables serían las que siguen, 0, 0 y 7 medios. Si llegara el caso en que las dos primeras componentes son enteras y la última es fracción, también se puede realizar un corte. Siempre cuando hay una fracción se puede realizar un corte. Entonces ahora obviamente vemos dos componentes en fracción y sí se puede realizar un corte. Lo importante es verificar cuál coordenada tiene algún número que esté en fracción. En este caso tenemos la 2 y la 5. Vamos a utilizar por nuestra típica regla el índice menor, solo por convención.
Entonces, nuestro índice va a ser el 2. Para eso realizamos un corte de Gomori con la ecuación que les vamos a poner a continuación. Otro punto importante en este corte es que los subíndices, que son 2, ¿por qué los pusimos? Porque estamos viendo que nuestra segunda componente de este vector de solución óptima es el que tiene fracción. Por ende, con él vamos a trabajar para hacer el corte. Luego, es importante también verificar que las j son nuestras otras componentes y finalmente que todas tienen cajón inferior, lo cual va a ser muy importante para nuestro resultado final. Entonces, vamos a desarrollarlo. Allí tenemos toda nuestra ecuación con sus respectivos valores y ahora vamos a proceder a tomar el cajón inferior de los números. ¿Qué sucede ahora? Quedamos con que todos los valores que teníamos ahora son 0, por ende quedamos con nuestra nueva restricción, es decir, nuestro nuevo corte, como x2 menor o igual a 2. ¿Qué podemos hacer con esta restricción? Aparte de agregarle a nuestro PL, podemos agregarle a nuestro PL en forma estándar y así crear una nueva variable. Por ejemplo, tenemos hasta ahora 5 variables. En este caso, podría esta misma restricción quedar como x sub 2 más x sub 6, que sería nuestra nueva variable, igual a 2, para que así pueda estar también en la forma estándar. Por ende, lo único que bastaría para finalizar este primer corte es agregar esta restricción a nuestro PL anterior o nuestro PL original, y si ustedes quieren agregar esta restricción en forma estándar, como se los acabo de explicar con x sub 6, a el problema original, pero obviamente en forma estándar. Así nosotros podríamos ir creando más restricciones y más cortes para poder encontrar la solución óptima. Espero que les haya gustado y cualquier duda, ustedes saben mi mail que va a aparecer aquí abajo. Muchas gracias.